y esta longitud LW, ¿no? Que esta es la distancia que existe de la sección 1 a la sección 2, o sea, desde la sección 1, aguas arriba del ingreso a la alcantarilla, y la sección 2 es justo el ingreso a la alcantarilla, y esta es la distancia, ¿no? 2 metros. Con estos, digamos, condiciones, lo que nos piden es diseñar la alcantarilla y nos dan el material, acero corrugado, ¿no? De sección circular, que será colocada a paño. A paño significa justo al borde, ¿no? Al ras, digamos, con un muro vertical, y la entrada tendrá filos en ángulo recto. Cuando hablamos de filos en ángulo recto, significa que no va a tener ningún redondeo ese filo. En algunos de los cuadros que se ha presentado en la teoría, había unos cuadritos donde indicaba, por ejemplo, R sobre D, ¿no? Para que tengan ustedes conocimiento, o indicaba W sobre D. De repente ustedes no tenían, digamos, o no se imaginaban de dónde vienen esos valores, ¿no? Porque R sobre D más o menos daba una pequeña cantidad, te daba más o menos, por decir un número, 0.013, 0.12, más o menos, ¿no? O sea, eran números muy pequeños. Esto de acá es la relación que existe entre el redondeo de la entrada y el diámetro de la alcantarilla, o la altura vertical mayor. Es decir, acá nos están diciendo ángulos rectos. Al decirnos ángulo recto, significa que esta parte de la alcantarilla donde ingresan por aquí y donde ingresan por abajo son ángulos rectos. El R sería 0. Pero hay también alcantarillas donde eso tiene un redondeo. ¿Recuerdan? Un pequeño redondeo. Ese redondeo tiene un radio. Y ese radio es el R. R sobre D. El D ya sabemos que es la dimensión vertical mayor de la alcantarilla. ¿Ya? Entonces, para los que no tienen idea de dónde es ese R sobre D, es esto, es el radio de este voleo, de ese redondeo que se le da al filo. Cuando nos dicen en ángulo recto, pues ya sabemos, ¿no? Es cortado así a escuadra, ¿ya? Ahora, ¿qué es el W? El W es, si yo tengo la entrada de la alcantarilla, ¿no? Que también está a paño, existe un filete, ¿sí? Existe como un filo. Ese filo tiene una dimensión. Esa dimensión es W. Por eso en algunas tablas van a encontrar W sobre D, ¿ya? O encuentran R sobre D o W sobre D. Y eso nos da el redondeo que tiene el ingreso. Ahora, estas medidas de dónde se obtienen, simplemente sacándolas de campo, ¿no? O a menos que nos den como un dato del problema, ¿ya? Esto también se puede calcular, nos pueden decir de alguna forma, espesor de la lámina, resalte de la lámina. Recuerden ustedes que las láminas corrugadas están fabricadas con unos resaltos, ¿no? Más o menos son así las láminas con las que se fabrican las alcantarillas. Y acá encima va otra lámina, ¿recuerdan? Han visto esto, ¿no? Y se va formando la alcantarilla, ¿ya? Y acá va empernado, con pernos galvanizados, ¿no? Bueno, más o menos así se va formando. Entonces, estos resaltes están en las especificaciones técnicas, y el filete también nos darán, ¿no? Nos deben dar como dato.
O si no, lo calcularemos, pues nos darán algunas condiciones para poder calcular. Cuando nosotros hablamos de una alcantarilla, muchos dicen, ¿no? O piensan, o se habrán preguntado, si lo que nos dice el problema es que el cauce natural tiene un tirante normal de 0.40. Si nos vamos al problema, eso es lo que nos dice, ¿no? Tirante normal del cauce, 0.40. Si nos habla de tirante normal del cauce, significa que es aguas arriba, aguas abajo de la alcantarilla. Pero si no existiera la alcantarilla, en toda su longitud existiera ese tirante, 0.40. ¿En qué ancho? En 1,50 m. Ese es el tirante normal. Ahora, cuando el tirante normal es obstruido por alguna razón, nosotros estamos hablando de que el canal es recto, tiene 1,50 m. Ese es lo que nos dice el problema. Tiene 1,50 m, ¿no? Pero nosotros estamos después asumiendo que a una cierta longitud ya asumimos, como vemos acá, que la alcantarilla va a tener un diámetro de 48 pulgadas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que del 1,50 m que está viniendo, a cierta distancia, yo ya le voy a poner un tubo que tiene 48 pulgadas, aproximadamente 1,22 m. Significa que de 1,50 m lo estoy reduciendo a 1,22 m. Esto de acá, según el perfil de la alcantarilla, es la sección 1 y el ingreso es la sección 2. Y la distancia que existe entre la sección 1 y la sección 2 es esta longitud, LW, igual a 2 metros. Eso es la geometría de la alcantarilla. Yo estoy asumiendo que es 48 pulgadas. Yo puedo asumir que es 50. Puedo asumir que es 36. Eso ya lo voy a verificar en las condiciones. Por esto este diseño se hace por tanteo. No es que yo aplique una fórmula y directamente me da el resultado o me da el diseño. No, hay que ir tanteando. ¿Ya? Entonces, con estas condiciones que yo les digo, si yo trazo, digamos, un perfil de la alcantarilla, ¿sí? Si no existe, mejor dicho, un perfil del cauce, si no existiera una alcantarilla en medio, lo que sucede es que el tirante es 40 centímetros en cualquier punto. ¿Cierto? Ese es lo que me dice el problema. Tirante normal del cauce 0.40. ¿Pero en qué sección? En una sección de 1,50 m. Pero ¿qué sucede si yo pongo una alcantarilla de menor dimensión que el cauce, de 1.22? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ah? Simplemente se estrecha el cauce. Y al estrecharse el cauce, lo que va a suceder es un remanso. Es decir, va a existir una elevación del espejo de agua. Va a existir una elevación. Es decir, que a cierta distancia, que está viniendo a 40, va a empezar a levantarse. Y nuevamente va a caer dentro del hueco. Dentro del hueco de la alcantarilla. Pero existe una parte donde se levanta el cauce. A eso le llamamos remanso, ¿no? Eso ya ustedes lo deben conocer por canales, por hidráulica de canales. Ahora, lo que yo estoy asumiendo en el gráfico es que aquí, antes del Y1, o sea, antes de la sección 1,
el tirante del canal, el tirante del agua es 0.40, porque eso es lo que me dice el problema. Es un tirante normal a lo largo. Pero como ya coloqué la alcantarilla, al estrecharse ese cauce, se genera este remanso. ¿Cuánto vale esa altura? Yo digo vale 1,10 m. Se levanta de 0,40 a 1,10 m. Ustedes pueden decir no, vale menos, vale 1 metro. Otro puede decir no, vale más, vale 1,22 m, el diámetro de la alcantarilla. No, puede valer más. De eso se trata el diseño. De que con el diámetro y las condiciones que nosotros asumamos, verificar que la alcantarilla tiene un funcionamiento óptimo y descarga el caudal que nosotros estamos considerando de diseño. Eso es. ¿Ya? Entonces se genera un remanso y yo asumo que ese remanso, esa tiene una altura de 1,10 m en la sección 1. Luego, lo que yo hago ya, empiezo a verificar. El resto de datos ya los conocemos, pendiente de la alcantarilla. El Y3 es la altura del tirante justo a la salida de la alcantarilla. El Y4 aguas abajo de la alcantarilla. Es decir, yo lo que espero es que el tirante de agua, aguas abajo de la alcantarilla, sea el normal del cauce. ¿Cuánto es ese tirante normal del cauce? 40 centímetros. Pues bien, yo espero que aguas abajo sea 40 centímetros. Y lo que voy a hacer es verificar esas condiciones hidráulicas. Luego, con esos datos, yo empiezo a calcular algunas cosas. Ustedes recuerdan que en la teoría hemos dicho que existen 6 tipos de flujo, pero yo no le he puesto flujo, yo le he puesto alcantarillas. No he puesto tipo de flujo, he puesto tipo de alcantarilla. La razón es simple. Si ustedes ya han leído el libro de French, el libro de French clasifica igual en 6 tipos de flujo a las alcantarillas. Es decir, se dan 6 tipos de flujo en las alcantarillas. Flujos. Pero si también han revisado el Ventechov, que es digamos, la literatura que básicamente se ha tomado para desarrollar esto, también considera 6 tipos de flujo. Pero el flujo 1 del Ventechov, que es el que nosotros hemos tomado, es el tipo 4 del French. Pero flujos. ¿Me entienden? ¿Y cómo voy a determinar yo si es o no un flujo? De acuerdo a las condiciones, a las formulitas que están dadas, a la carga hidráulica delante de la alcantarilla, la carga hidráulica aguas abajo de la alcantarilla. Y dónde se da la sección de control, o se da aguas arriba o se da aguas abajo. ¿Ya? Entonces, eso deben tener presente. No vayan a decir, no, el tipo 1 de French es igualito al tipo 1 de Ventechov. No, no es así. Si ustedes verifican, las condiciones hidráulicas no son las mismas. Las condiciones coinciden el 1 de French con el 4 de Ventechov. ¿Ya? Pero ellos sí lo llaman flujo. Flujo tipo 1 y el otro dice flujo tipo 4. Yo, por comodidad, le estoy llamando alcantarilla. Alcantarilla tipo 1, que puede ser el flujo tipo 4 del Ventechov o el flujo tipo 1 del French, porque los dos son iguales. Pero como los dos flujos son iguales, para mí es mi alcantarilla 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué está de esa forma? ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes, para definir cada tipo de flujo, sea el 1, sea el 4, el 5, el 6, tienen que definir
estas condiciones. El Y1 sobre 2, que puede ser menor que 1,50, o las otras condiciones que son me parece, el Y4 entre el Y sub C, que es el tirante en la sección crítica, ¿no? El tirante crítico. ¿Ya? Eso deben tenerlo bien claro. ¿Ya? Entonces, empieza el desarrollo asumiendo nosotros un diámetro de alcantarilla de 48 pulgadas. Que esto lo transformamos a pies. Igual el tirante que yo he asumido que es Y1, lo transformamos a pies. La razón es simple. La razón de transformarlo a pies es porque la fórmula del tirante crítico en la sección circular está en el sistema inglés. Es por eso que se está transformando, para poder calcularlo y meter directamente los datos. Si no, yo tendría que transformar este tirante, esta fórmula de Y crítico, a sistema internacional. Entonces es más cómodo transformar estas dimensiones al inglés y reemplazar directamente. Y el resultado nuevamente lo transforma al sistema internacional. ¿Ya? Es por eso. Entonces, ya tengo mi diámetro que he asumido, tengo mi Y1 que también ya está asumido. La condición de asumir ese es para que sea, dice, una profundidad mayor que el tirante normal. Cuando hablamos de profundidad mayor, estamos hablando del espejo de agua al fondo del canal. Por eso habla de profundidad. Es del espejo de agua al fondo del canal. La profundidad normal es 0,40, pero esta profundidad es de 1,10 m, mayor. Y al estrecharse, ¿qué significa? Que va a aumentar la velocidad, ¿no? Y al aumentar la velocidad, ¿qué va a evitar? La sedimentación en la entrada. Porque si existe sedimentos en la entrada, pues simplemente me va a quitar sección hidráulica y va a disminuir la capacidad de descarga de esa alcantarilla. Luego el Z, que es la dimensión, digamos, la distancia que hay del nivel de referencia hasta la entrada de la alcantarilla, ¿no? Que es pendiente por su longitud. Luego el caudal, que lo transforma también a pies cúbicos por segundo. Luego tengo el Y4, que es el tirante a la salida. Y esta condición, Y1 sobre D1, ¿no? Que también es menor a 1,50. ¿Recuerdan el diagrama de flujo para determinar los caudales, los tipos de flujo en las alcantarillas? ¿No? Porque cada uno de esos flujos tiene una forma de calcular el caudal. Entonces, lo que yo voy a diferenciar es eso. ¿Con cuál de esas fórmulas de caudal lo voy a calcular mi alcantarilla? Pero para eso debo definir qué tipo de flujo. Si es el tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Ya? Entonces, con este Y1 me dice que es verdadero, ya tengo dos condiciones que son verdaderas, ¿no? Luego calculo el tirante crítico con esta fórmula y obtengo que es 0,62. Sabemos que es una sección circular. Luego, ya la otra condición es el Y4 sobre el Y sub C. Y4, ya saben, es el tirante aguas abajo, que es 0,40 entre el tirante crítico, y me sale este valor, que es menor a 1, ¿no? Luego, con las condiciones que ya encontré del tirante crítico y el D, que yo he asumido esa dimensión, ¿no? Y no considero, sino se verifica que el Y sub C es mayor al D medios. Recuerdan que para una canal circular existe dos condiciones, que el tirante sea mayor que el D medios o que el tirante sea menor que el Y medios. Entonces lo que vamos a aplicar acá son las formulitas donde el tirante es mayor al D medios. Calculamos el teta y nos da 181,9 grados, con las condiciones que están acá. Estas son formulitas que
Bueno, en el desarrollo que les he presentado antes no estaba. Ahora ya lo estoy incluyendo para que vean directamente de dónde sale. Luego calculo el área hidráulica para ese tirante crítico. Calculo también el radio hidráulico para ese tirante crítico y calculo este factor de sección para flujo crítico. El K sub C es cuando es crítico, pero puede ser que sea K sub 1, K sub 2, K sub 3. Sería el factor de sección de flujo para esa sección. Para la sección 1, la sección 2, la sección 3, la sección 4. Es decir, cada sección tiene su factor de sección. ¿Y cómo se calcula? Con esta fórmula. Si es la sección 1, pues será A1, radio hidráulico 1 y el N de Manning. Si es la sección 2, A será la área hidráulica 2, el radio hidráulico 2 y el N. ¿Ya? Entonces, esta es una fórmula general, sino que simplemente ahí está indicada que es para el tirante crítico. Con este caso C obtengo el 9.72 como factor de sección. Luego obtengo para ese tirante crítico la sección crítica, con esta fórmula, que es el caudal entre el factor de sección, y obtengo 0.019. Esta pendiente crítica es menor que la pendiente normal de la alcantarilla, del cauce. Recuerdan que es 0.3 al inicio, 0.3 en la alcantarilla y 0.3 aguas abajo. El S sub 0 es pendiente en el cañón de la alcantarilla. ¿Ya? Y lo que me dice es que S sub 0 es mayor que S sub C y lo consideramos verdadero. Luego, con esos dos valores que están aquí, ¿lo ven? El Y1 sobre D, el Y4 sobre C, del diagrama de flujo puede ser tipo 4 o tipo 5. ¿Recuerdan ese diagrama de flujo donde se presentaba esto? ¿Recuerdan que el H1 menos Z es igual a Y1? ¿Recuerdan eso? Eso es lo que estamos haciendo, verificando cómo es nuestro flujo. De nosotros es que el H1 menos Z es menor a 1.5. Si es menor a 1.5, significa que ¿por dónde voy? ¿Por el sí o por el no? Tengo que ir por el no, porque el de nosotros es menor. Si fuera mayor, iría por el sí y diría que es tipo 2 o tipo 3. Pero como es menor, ¿por dónde vamos? Por el no. Y dice que debemos utilizar la figura 2 o 3 para definir qué, si es tipo 5 o es tipo 4. ¿Ya? Entonces, con esos valores, dice, del diagrama de flujo que ya lo vimos, puede ser tipo 4, puede ser tipo 5. Recordar, bueno, lo que ya les indiqué, que el Y1 es igual a este valor, ¿no? Y en la figura 2, que eso también lo tienen ya ustedes, criterios para diferenciar flujos tipo 4 y 5 en circulares, en alcantarillas circulares, en secciones circulares, porque al costadito está para cuadradas o rectangulares, ¿sí? La figura 2 es para circulares y la figura 3 creo para rectangulares y cuadrados, ¿no? Con estos valores, H1 menos Z igual a 0.9 y esta formulita, 1.486, que es la pendiente por la sección de la alcantarilla, la sección vertical, y el coeficiente de Manning, ¿de quién? De la alcantarilla. ¿De dónde salió esta formulita? La formulita sale de acá, del gráfico, de esta formulita. Con esa formulita yo calculo un valor.
y ese valor me da 60.76. Y el valor de 0.90, voy al gráfico y digo 6076 con 0.90A. Me dice que es tipo 4, porque está bajo la curva esta. ¿Lo ven? Esta es la curva y el punto me da aquí, está bajo la curva. Y por eso yo sé ya que es tipo 4. Si me diera un valor de repente mayor sería tipo 5, pero ya sabemos que es tipo 4. Esa es la forma de calcular. Si lo ven ustedes, el grafiquito del que está al costado, que es la figura 3, que es para alcantarillas rectangulares, ya no es un cuadrito así, una curva, sino me parece que es una recta. Creo que es una recta que nace acá en la intersección, aquí, ¿no? Y me da tipo 4 bajo la curva y tipo 5 encima de la curva. Pero esto ya son para secciones rectangulares, ¿ya? Pero se calcula de la misma forma. Bien. Luego, una vez ya definido el tipo, ya sabemos que es flujo tipo 4, definido ya. ¿Qué hacemos? Cálculo de la capacidad hidráulica según el tipo de flujo 4. Recuerdan ustedes que cada tipo de flujo tiene una fórmula de caudal. Como ya sabemos y definimos que es tipo 4, se utiliza esta formulita para el cálculo del caudal. Y lo que nos dice es que ese caudal es igual a un coeficiente de descarga multiplicado por el área crítica, o sea, el área con el tirante crítico, porque nosotros estamos asumiendo control al ingreso. Recuerdan que yo asumí el 1.10, se supone que estoy asumiendo el control al ingreso, ¿no? Área crítica, raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por H1 menos Z. ¿A qué es igual eso? A Y1, ¿verdad? La energía cinética, tirante crítico y pérdidas de carga en el tramo 1, 2. ¿Dónde es el tramo 1, 2? Aguas arriba hasta la entrada de la alcantarilla, donde se da ese remanso, esa sección. ¿Ya? ¿Cómo obtengo el C sub D, o sea, el coeficiente de descarga? Pues lo obtengo de esta tabla o de este gráfico. La tabla 3 lo tienen ustedes, está ahí. Y en la tabla 3 me parece que está, a ver, 0.8 y 1, me parece. Pero para el 1 está con 0.88 el valor, para un 0. Si lo ven, ese 0, ¿qué significa? Que el R sobre el D es 0, porque el radio es 0. Si lo ven ahí en el cuadrito ese, hay varios valores de R sobre D. Hay valores de omega sobre D. ¿Ya? De esa forma se utiliza. Y acá lo que hemos obtenido es que hemos puesto 0.88, asumiendo que es 1, por una cuestión de seguridad. ¿Ya? Entonces, obtenemos este coeficiente de descarga. Pero ustedes también deben recordar, no sé, en canales, cuando han visto ese tema de orificios y vertederos, una alcantarilla se comporta o bien como un orificio o bien como un vertedero. Por eso es un poco complicado definir el flujo en una alcantarilla. No es tan simple de decir, acaba una alcantarilla y le pongo 2 tubos o un tubo y lo hago funcionar como alcantarilla.
Eso no es alcantarilla, ese es cualquier cosa menos una alcantarilla. Si ustedes ven el diseño de una alcantarilla es un diseño hidráulico minucioso. Una alcantarilla, si lo vemos, digamos de esta forma, yo lo tengo así, la alcantarilla. El tirante de agua, ¿no? La carga hidráulica delante de la alcantarilla puede ser mayor que la dimensión mayor, o sea, mayor que el D, o puede ser menor que esa dimensión. Ahora, si es menor, significa que va a ser esta curva. Y al hacer esta curva está funcionando como un vertedor, un vertedero. Pero si el tirante es, digamos, mayor, sobrepasa la dimensión mayor de la alcantarilla, esto está funcionando como un orificio. ¿Recuerdan eso que han estudiado en canales? Vertederos y orificios. ¿Ya? Entonces, hidráulicamente una alcantarilla se puede comportar así, como un vertedero o como un orificio. ¿Sí? Y en las dos situaciones, lo que sucede es que el fluido, al acercarse a la alcantarilla, la vena líquida se contrae. ¿Recuerdan cuando ustedes, por ejemplo, en ese capítulo de vertederos, lo que tenemos es lo siguiente? Tengo un vertedero, por decir, rectangular. Lo que sucede es que el agua, al aproximarse, lo que hace y descargar por el vertedero, lo que hace es contraerse y hace una curva más o menos como esta. ¿Sí? Y en esta sección se contrae. Es decir, la sección de la vena líquida en ese punto es menor a la sección en el vertedero. Si yo lo hago esto lo estoy haciendo con una vista frontal. Lo estoy viendo cómo cae el agua, pero en una vista frontal a la vena líquida. ¿Lo ven? Lo estoy viendo en una vista frontal. Pero si yo lo veo, digamos, en un corte transversal, longitudinal, a lo largo del cauce y transversal al vertedero, lo que yo voy a ver es esto. Voy a ver el fondo del canal, el vertedero, o sea, la pared, ¿no? Puede ser de repente un poquito más delgado, de repente, esto. Puede ser biselado, redondeado, depende mucho las condiciones de ese filete para poder determinar también el caudal. Y lo que voy a ver es que el cauce, digamos la vena líquida, lo que va a hacer es esto. Esto es el tirante normal, se acerca y se hace una curva. Eso es por la parte del espejo, por la parte superior. Pero por la parte inferior, la vena viene, se contrae y nuevamente baja. Así. Lo que sucede es que a cierta distancia del vertedero, la vena es más angostita. Si acá tiene una sección, acá es un poquito menor. Entonces, con las fórmulas que yo calculo, por eso existe ese coeficiente de descarga. Y este coeficiente de descarga en la alcantarilla debo corregirlo.
por este efecto de contracción que se da en la alcantarilla, por la contracción brusca del flujo y la expansión repentina dentro de la alcantarilla. Tengo que corregir ese coeficiente de descarga por este tipo de cosas. Luego, ya he explicado esta situación, ya calculé el C sub D, ¿no? Con la tabla 3 o con este gráfico. Bien. Luego, lo que hago es corregirlo. Este coeficiente. Debo corregirlo. ¿No? Y eso lo hacemos ya más acá adelante. Pero bueno. Luego, comienzo también a calcular los otros términos que necesito en la fórmula. Necesito el B1 al cuadrado sobre 2G, este que ya lo calculé, y necesito la pérdida de carga en el tramo 1-2. ¿Sí? Entonces, empiezo a calcular. El Y1 ya lo conocemos. El B1, que es caudal entre el área hidráulica en la sección 1, es esto. Recuerdan que nosotros habíamos asumido un tirante de 1,10 m, ahí está, 1,10 m por 1,50. Luego, el B1 al cuadrado sobre 2G en metros, y las pérdidas de carga causadas por la fricción desde el 1 hasta el 2. De la sección 1 a la sección 2. Recuerden, sección 1 a la sección 2. ¿Ya? De la sección 1 a la sección 2. Y la fórmula, digamos, la fórmula para esa pérdida es esto. La longitud, el LB doble, que les indiqué que era 2 metros, el caudal de diseño, que es 1,35, y estos factores de sección, el K1 y el K sub C. Recuerdan que les dije que el K1 es el factor de sección en la sección 1. Pero estamos hablando del 2. ¿Por qué aparece el K sub C acá? Porque estamos viendo que el tirante crítico, la sección crítica, se presenta justo a la entrada de la alcantarilla, y eso es el 2. ¿Ya? Bien. Calculo el K1 con la fórmula que ya conocemos, reemplazamos valores y obtengo este valor de 0,45. Luego, reemplazando, obtengo este K, mejor dicho, ya obtengo la pérdida, ¿no? Luego, este K sub C, que es el factor donde ocurre, que ya lo conocemos, y reemplazando en la fórmula de pérdida de carga, obtenemos esto, 1,2 metros, 0,012 metros, que es 1,2 centímetros. Ahora, muchos dirán, pero esto es mínimo, no valdría la pena tanto trabajo para esto, ¿cierto? Para este tipo de alcantarilla con esas pendientes. Pero imagínense ustedes cómo existen las alcantarillas acá en Pucallpa. Alcantarillas que son extremadamente largas, 60, 70 metros, y de una pendiente muy leve, plana. Esta pérdida de carga va a ser realmente influyente en el cálculo hidráulico. Cuando la pendiente de la alcantarilla es, bueno, elevada, pues ni hablar, ¿no? Pero imagínense acá en Pucallpa, con pendientes tan leves, este 0,12 se incrementa, ¿no? Bien. Entonces, de acuerdo a las condiciones, uno debe considerar considerar todas las situaciones que se puedan presentar. Luego, con este factor, el M igual a 1 menos A sobre A1, es lo que voy a hacer, la corrección de ese coeficiente de descarga, y reemplazando valores obtengo un valor de 0,90.
es esto. Luego, con todos los valores que ya calculé, reemplazo y obtengo un caudal de 1,69 metros cúbicos por segundo, que es lo que habíamos obtenido, ¿no? Y por porcentaje ya vemos que sale el 125%, que está muy próximo al 130%, que es lo que más o menos deberíamos considerar por efectos de una eventual arrastre de basura, de material flotante que puede ir en el cauce, ¿no? Para evitar obstrucción. Bien, jóvenes, esto es más o menos el desarrollo minucioso de ese problema para que ustedes ya tengan una, digamos, una pequeña guía como para desarrollar este tipo de problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, señor Gino? Sí, ingeniero. Señorita Dana. Bueno, seguramente ha ido a tomar café. Bien, jóvenes. Ingeniero, ¿Sí? una duda. Sí, dime. ¿Qué, qué sucede si, por ejemplo, si le vemos longitudinalmente, no es recto, sino que el alcantarilla toma una pequeña desviación? Ya. A ver. Si nosotros ya hemos leído la teoría, hemos visto lo que dice también el señor French, el señor Bentechov, lo que sucede es que lo que estamos nosotros asumiendo es que el cauce de la alcantarilla, mejor dicho, el cauce y la alcantarilla están en el mismo eje, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, asumiendo. Esto es el cauce y la alcantarilla está aquí, ¿no? Aquí está la alcantarilla. Esa es mi alcantarilla. Y el eje de mi alcantarilla coincide con el eje del cauce, porque se supone que en medio ya pues tenemos el camino, ¿no? La vía, lo que, para lo que está sirviendo esa alcantarilla. Lo que su compañero pregunta es, ¿qué sucedería si, digamos, la alcantarilla ya no fuera así, sino estuviera en este sentido? ¿Verdad? Eso es lo que me quiere decir, señor Franklin, que estuviera el eje de la alcantarilla formara un ángulo con el eje del cauce, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero. Bien. Esto es considerado, mejor dicho, ya es considerada es la palabra, cuando uno calcula las pérdidas de entrada a la alcantarilla. Existen coeficientes donde nosotros ya consideramos el ángulo de desvío de la alcantarilla. Por lo general, no es recomendable que la alcantarilla se desvíe del cauce natural. Si esto sucede, debe ser por alguna situación muy extrema, pero no es recomendable desviar el cauce. Si ustedes han visto acá en Pucallpa, una alcantarilla, un cauce natural pasa debajo de una casa, Sí. por algún terreno.
o pasa digamos, una plaza, un área de recreación o algo. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente cortan y lo llevan por un borde del canal, por un borde del área, y lo desvían a todo el cauce natural y ponen una alcantarilla justo en otro punto donde no existía. Y lo conectan aguas abajo. Dígame, señor Gino, que ya hizo su trabajo, ¿qué puede suceder a priori? ¿Cuál es el efecto inmediato que sucede cuando hacen eso? Pues bien, lo que sucede es lo siguiente. Yo lo que tengo es este terreno, un terreno, digamos, que sea cuadrado. ¿Está bien? Cuadrado. El cauce, para los que no ven la pizarrita, está entre dos vértices opuestos, es decir, el cauce está yendo por la diagonal de esa manzana, de ese cuadrado. Pero como no quieren que el cauce vaya por ahí, lo que hacen es desviarlo por algún lado, mejor dicho, bordeando el terreno. ¿Ya? Bordean el terreno y a las finales ponen la alcantarilla ahí. De lo que la alcantarilla iba a ser recta en la calle, ahora recibe el cauce con un ángulo. ¿Ya? Esta es mi alcantarilla. Y está recibiendo el cauce con un ángulo. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque ya no está por la línea roja, sino está yendo por la línea azul. Ahora, para corregir el caudal, lo que sea, en estas situaciones existen fórmulas, existen procedimientos, eso no es el problema. El problema está en el cauce. La razón es simple. En la esquina opuesta yo tengo una cota. Y en la esquina donde está la alcantarilla tengo otra cota. Esas cotas no se han movido porque son del cauce. Lo que se ha incrementado es la longitud. Y al incrementarse la longitud ha disminuido la pendiente. Al disminuir la pendiente, la velocidad ha disminuido. Y los sólidos que venían en suspensión y los arrastraban y quedaba limpio el cauce, ahora no, ahora se detienen y se sedimentan. Cambió todo el funcionamiento hidráulico de ese cauce. Por eso no es recomendable cambiar eso. Si yo voy a poner una estructura donde voy a reducir una sección natural, en primer lugar le incremento la velocidad. Si le incremento la velocidad significa que puedo causar socavación en la parte baja y un remanso en la parte alta. Y si ese remanso es muy alto, ¿qué va a suceder? Que se desborde el agua de ese caño, a los costados o por encima de la vía que está satisfaciendo, a la que está sirviendo. Entonces, todas esas condiciones, todos esos conceptos, todo esto, debemos tenerlo presente para hacer alguna obra como esta. A nadie le va a gustar, pues, un cauce natural por en medio de su plaza de armas, qué sé yo. Pero hay maneras de hacerlo. Ahora, con esto de la ecología y todo ese tipo de cosas, pues ese cauce de repente es ponerle puentecitos de madera, pues, y queda muy bonito.
a cambiar un cauce, a cambiarlo de esta forma, donde ya nosotros alteramos el funcionamiento hidráulico, el funcionamiento natural de ese cauce. ¿Ya? Y respecto a su pregunta, pues existen fórmulas para poder calcular ese desvío. ¿Ya? Se calcula. Bien. Luego, les estoy dejando acá un pequeño problemita para el que quiere resolverlo. El mismo problema anterior. La única diferencia es que está variando el N de Manning, porque ahora es de concreto armado, y la sección de la alcantarilla es cuadrada. Todo es igual, solo está variando ese Manning y que la sección va a ser cuadrada. Lo que tienen que hacer es con ese caudal definir qué sección es la que van a obtener y compararlo, ¿no? Yo supongo que lo que van a obtener es que la cuadrada va a tener mayor área que la circular. Recuerden por sus estudios de mecánica de fluidos, el área más eficiente es la circular. ¿Por qué? Porque para una misma sección, la circular tiene el menor perímetro mojado. Es decir, tiene menor fricción. Pero, a ver, comparemos. ¿Ya? Esto de acá es para el que quiera, bueno, desarrollar. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta más? Si no, nos quedamos ahí. Terminando la clase, voy a tratar de levantar ya esta información para que ustedes lo puedan estudiar, revisar. ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes. Ángelo Rosales. Presente, ingeniero. Garden Zapata. Harden, ingeniero. Buenas noches. Yulisa Mendoza. Silvia Castro. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí. A menos que tengan alguna pregunta adicional. Señor, es parte de la segunda unidad. Le agradezco, ingeniero. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, nos quedamos ahí. El examen para ustedes es el día miércoles, ¿ya? A la hora de clase. Bien, jóvenes.